conocer qué es lo que está pasando por la cabeza del estudiante cuando se enfrenta al aula por primera vez. Y en ese contexto, ¿cierto?, aparece lo que nosotros conocemos en la actualidad desde hace 3 o 4 años como evaluación auténtica. ¿Ya? La evaluación auténtica, a diferencia de la evaluación de proceso, esta contiene todas las anteriores, todas las estrategias y modos de evaluar que existían anteriormente. Y para nosotros es esencial, por cuanto la evaluación auténtica nos permite conocer profundamente a nuestros alumnos. Ya les hablé de la didáctica en forma general, ¿cierto? De la inserción avanzamos. Ahí teníamos el cuadro sinóptico, ¿cierto? Didáctica 3, séptimo semestre de la carrera, didáctica 4, que son los que están a mi cargo, y esto nos deriva a la práctica profesional. Si le damos un enter aparece ahí algo que no. Vamos, avanzamos, por favor. Aquí tenemos algunas evidencias. Yo siempre cuando hablamos de evaluación auténtica estamos hablando de formas de recoger evidencias concretas. ¿Ya? Entonces, como nosotros sabemos, nuestra disciplina, ¿sí? Perfecto. Como nuestra disciplina es una disciplina tan especial, tan sensible, que no se nos va de las manos, ¿cierto? Una obra musical desaparece, no como una pintura, un dibujo, queda para siempre. Entonces, ¿cómo podemos insertar nosotros en un registro que nos deje evidencias lo que pasó en un acto, lo que pasó en la sala de clases, en una actividad de creación o recreación musical, etc.? Y es por ahí donde empieza a aparecer todo este historial del portafolio. Ustedes saben que desde hace 10 años a la fecha en el ámbito educacional, avancemos, por favor. Bueno, ahí están los objetivos, me voy adelantando, siempre me voy a poner por acá porque si no, no veo. ¿Cuál es el objetivo general? Muy amplio, desarrollar de la didáctica especializada, desarrollar en los alumnos las competencias docentes pertinentes para trabajar, planificar, conducir procesos de interacción didáctica en la especialidad de música, obviamente, en el sistema educativo, concretamente la enseñanza media. Sabemos que a partir de corto plazo ya séptimo y octavo son parte de la enseñanza media. Y aquí entonces una descripción un tanto sucinta de lo que sería la evaluación auténtica. Si podemos resumir todo esto, tenemos que decir y hacer un poco de historia. ¿Dónde nos situamos concretamente en el constructivismo? Vygotsky, bueno, de allí para adelante, Vygotsky, cierto, Zubel, etcétera, son inconscientemente auspiciadores de lo que es la evaluación auténtica. Y entonces, ¿cuál es qué es lo que privilegia la evaluación auténtica? Es el uso de múltiples procedimientos y técnicas para evaluar, en este caso, las competencias que debe desarrollar el futuro profesor de música. Adelante. Hay un esquemita muy simple. Dice, este enfoque de evaluación se centra en los procesos más que en los resultados. Pero ¿qué es lo que interesa? Interesa que el alumno se haga responsable de sus propios aprendizajes. Porque antes evaluábamos el proceso y lo seguimos evaluando. Pero el profesor siempre adelante, ¿no? Mientras que aquí la evaluación auténtica está pendiente de que el alumno tenga la posibilidad, ¿cierto? Este enfoque concretamente, que el alumno tenga la posibilidad de reflexionar en función de sus logros, de sus aprendizajes, de cómo va desarrollando, va creciendo. Adelante. Y ahí tenemos algunas miradas que se dan a partir de la evaluación auténtica. Centrarnos en lo que ocurre en la sala de clase, si estamos en una clase didáctica, por ejemplo, o en su defecto, si el alumno de didáctica está en el sistema educativo, en la práctica profesional, ¿qué tal? Que pueda observar la interacción entre sus pares. O sea, nosotros observamos si está interactuando con sus pares, si está compartiendo, cómo interactúa. Yo siempre me acuerdo, yo hice 10 años clase, que tengo hartos años de ejercicio ya,
yo creo que ya se me está notando. Decíamos que 10 años de clase en el sistema educativo. Y antes de que apareciera la reforma educacional y todo esto, pasaban mis estudiantes, mis alumnas a tocar flauta delante. Y yo transpiraban, se ponían tan nerviosas. Y yo empecé a pensar, pero cuando yo las dejaba practicar, las observaba, las guiaba, ponía una monitora, usaba distintas estrategias que no sabía qué nombre tenían, porque en ese momento no tenían un nombre definido. Entonces, sí, pero ¿por qué tenemos que someter a estas angustiosas, a decir, una evaluación punitiva, ¿cierto? Al alumno traerlo a un escenario en donde no se siente cómodo, transpirando? Yo digo, les hacía toco las rodillas y estaban ahí con las flautas que no podían tapar bien los orificios, etc. Y yo no evalúo más adelante. Me quedé observando, o sea, mi pauta, mi lista de cotejo, mi pauta de observación, con mis indicadores, ¿cierto? Con los niveles de desempeño. Y entonces nos empezaba a observar, y especialmente a esas alumnas que se ponían más nerviosas. Entonces, practiquen, y empezaba a tiquear. Iba allá, las observaba, yo apretaba. Ya, ¿cómo está? Le preguntaba, ¿está lista? Sí, ya está lista su nota. Profesor, pero no ha tocado. No, estaba tocando todo el rato. ¿Cierto? Es cierto que en música nosotros tenemos que enfrentarnos al escenario. Pero cuando están iniciando, hay que ir de a poco, yo creo que tiene que ir enganchando. Porque si no se transforman, y más cuando muchos de los alumnos que están en la sala de clase en música están casi obligados, ¿cierto? Y para ellos esto no tiene ningún significado. Entonces, generarles un espacio cálido es fundamental. Es por eso que estamos dando esta mirada a la evaluación auténtica, tanto para la evaluación de nuestros alumnos de pedagogía, como para que ellos enfrenten el día de mañana, ¿cierto?, la evaluación con sus propios estudiantes. ¿Cuáles son los objetivos de la evaluación auténtica? Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estamos convirtiendo en realidad aprendizaje-enseñanza. Da lo mismo, pero lo importante es que se logren los aprendizajes, ese es el punto, ¿no? Orientar a los alumnos sobre sus avances, ¿cierto? Cómo ellos van creciendo en el proceso. Yo no puedo negar que esto requiere alto trabajo, es decir, es un desgaste importante para el profesor. Pero en la medida que uno ya está en este escenario, se hace cada vez más fácil. No, por favor, antes. A ver, ahí sí, orientar a los alumnos en sus avances, focalizándolos en sus aptitudes, en sus capacidades, en las competencias que ellos tienen, reforzándolos positivamente. Insisto, dejar de lado la evaluación punitiva, esa evaluación que castiga, que pone un número que no siempre es el reflejo de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Permitir al futuro profesor visualizar y reflexionar, ya centrado en el pedagogo, ¿cierto?, el futuro pedagogo, sobre el impacto que producen sus prácticas pedagógicas. ¿Cómo te estás desempeñando? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué cambiarías? Si tuvieras que hacer esta misma clase en otro escenario, en otro momento, ¿qué de esta clase dejarías y qué de esta otra clase, o sea, descartarías y qué de esta clase mantendrías para otro curso, ¿cierto? Son parte de las reflexiones que tenemos que ir haciendo con nuestro futuro pedagogo. ¿Qué temor? ¿Cuál fue el temor que te asaltó en el momento de enfrentar el nuevo curso? Y ellos empiezan a decir, son muy claros. Bueno, de repente conceptualizar, ¿cierto?, algo que es tan simple para nosotros, pero para que los alumnos del sistema educativo lo puedan entender sin que nos vayamos después por las ramas, ¿cierto? Entregar el conocimiento justo y preciso de acuerdo a las características de los alumnos, las necesidades, los intereses de ellos, y por ende que se logre un aprendizaje significativo. Adelante. Ahí estamos diciendo, si cuando hablamos de evaluación auténtica, estamos hablando de evaluación de aprendizajes. Ese es el centro, el aprendizaje. No trasvasijar conocimiento en el aula. Una vez un alumno me dice, profesora, ¿qué es trasvasijar? Bueno, digo yo, vaciar de una vasija a otra. Echamos por el
derramó, no importa. Muchos de nosotros fuimos víctimas de un sistema educativo así, que el profesor se conformaba con cumplir con el programa, pasar la materia, y después, cuando aplicaba en ese tiempo por pruebas globales o pruebas que los más jóvenes me van a mirar con la cara como diciendo, Dios mío, ¿de dónde sale esta profesora? O las pruebas coeficiente 2, ¿cierto? Era solamente declarativo. Exactamente. Y un número que de repente no reflejaba para nada lo que uno había aprendido, ¿cierto? Bueno, entonces decimos la evaluación está centrada en la evaluación de desempeño, y concretamente en el ámbito de la didáctica. ¿Por qué? Porque estamos preparando al futuro profesor y él tiene que desempeñarse competentemente en el sistema educativo, y eso implica conocimiento de la especialidad y también un conocimiento general de la pedagogía, ¿cierto? Competencias genéricas y específicas. Entonces, el punto es, ¿cómo lo visualizamos cuando no tenemos tiempo para ir a supervisarlo al aula? ¿Cómo visualizamos? Porque existen supervisores, pero van y vienen muy rápidamente, pero el profesor de didáctica que quiere conocer para reforzar, para hacer la retroalimentación. Ese es el punto. Entonces, a partir de eso vuelvo a decir, ya haciendo un poco de historia, quiero que ese sitio lo recuerden porque después lo vamos a buscar, ¿cierto? Porque ¿dónde vamos a llegar? Por favor, antes. Decíamos entonces, nos quedamos con, comenzamos una de las dos estrategias más importantes que tiene, o instrumentos, ¿cierto? La verdad es que yo lo veo más como estrategia que como un instrumento de evaluación, ¿ah? El portafolio. Es mucho más amplio que un instrumento. Si es que está mirado desde la óptica que yo lo estoy viendo, ¿cierto? Que es con las evidencias. Claro, no es el futuro. Exactamente, porque desde los años 90, les decía, ¿cierto? A la fecha nosotros estamos conociendo los portafolios en el sistema educativo. Muy incómodo para algunos profesores que tienen que someterse a evaluación, ¿no? Tienen que llenar los portafolios antes del proceso de evaluación obligatorio. Ya este año creo que viene en forma obligatoria para la gente de música, mucho más fuerte que los años anteriores. Entonces, pero es un cúmulo de documentos, de información. No está de más, pero no es un instrumento de evaluación auténtica, según mi opinión. Entonces, partí por, yo dentro de la fundita tenía unos CD-ROM. Si lo puedes insertar, por favor. ¿Cuándo lo sé? Cualquiera, da lo mismo, vamos a ver cuál está mejor elaborado. Partí por pedirle a mis alumnos el año antepasado que ellos hicieran un CD-ROM, le llamábamos portafolio virtual, pero no era virtual. Era un portafolio que registraba cierta información, pero podían grabar parte de sus clases, guardar, y entonces le dábamos una estructura, una carpeta, un maletín, ¿cierto? Donde fueran dividiendo, organizando con un índice, cada una con un numerito. Ellos se organizaban, yo les dejaba cierta libertad, porque uno tiene que entregarle orientaciones, pero dejarles libertad a la creatividad a los alumnos también, para que fueran organizando su material. Y es así como aparecen ya, por favor, si a ver. Que hay uno adentro, no sé cómo sacar. Ay, que esté complicado. Es una maravilla, pero. No sé cómo. Ahí. No lo ves. Ahí va a ser. Y se inserta de la misma manera. Okay. Entonces decíamos que eso, por si acaso, tan tecnológico, tan novedoso, tan interesante. Todo el mundo, todos tenemos Mac. Mi hija también tiene 7 años y tiene un Mac. Quiere igual con una manzana. Entonces, es post-terremoto, porque el mío se me echó a perder. El compact más simple se me echó a perder el terreno. No me cubrieron, pero tuve que hacer un esfuerzo. No es muy amigable del Mac. El Mac es, no, sí, fantástico. Sí, es muy bueno, pero es más. Pero es más complicado, sí. Sí, Uno se acostumbra. Sí. La verdad es que difícilmente entra en vivo. Minimizamos ayer, todo al revés, ¿eh? Allá está. Vamos a darle un vistazo general
portafolio, a ver, Olivia Navarro. Este está todavía del primer semestre de Didáctica 3, no tiene el programa de inserción porque no pudimos ir al sistema educativo, porque todos ustedes saben, los colegios no nos recibieron. Quisimos ir a los campamentos, incluso mandamos un par de veces los estudiantes en un tren a Michato, a estas carpas, escuelas de emergencia, digamos. Sin embargo, no pudimos trabajar como porque estaba muy desconfigurado el sistema educativo en general en Concepción a raíz del terremoto. Entonces, abrimos el primero, portafolio virtual, y ya tiene su presentación, la portada, ¿cierto? Vamos avanzando. Y ellos le ponen un diseño, unos más bonitos, otros más digamos, algunos copiados del sistema, con un índice. Avanzamos, ahí le faltaron los números de las páginas, seguimos avanzando, tenía sus detalles. Y a ver si vamos a la página anterior, la primera del índice, más arriba, por favor. Ahí, ¿cierto? Ella va organizando en carpetas. Una es del análisis de los planes y programas, con un informe de lo que ellos analizaron en conjunto, trabajan en forma grupal, vamos guiándoles, vamos dándoles distintas tareas. A partir de eso, en el ámbito de la evaluación, algunos verbos a utilizar para formular instrumentos, para verificar competencias, etc. Métodos de la enseñanza de la música, están los documentos ahí, ustedes se fijan. Microlecciones, ahí ya aparecen los trabajos de ellos y de sus compañeros. Entonces dividimos el curso en 8 grupos. Ellos fueron realizando sus microlecciones, prepararon, yo no sé si el concepto de microlección lo manejan ustedes. No. Bueno, la microlección es una clase, ¿cierto?, que tiene una duración de 30 minutos, por eso lo llamamos microlección, ¿ya? O simulación también, porque están trabajando con sus pares. Y ellos preparan un tema concreto basado en los planes y programas, un contenido dentro de una unidad, y preparan guías, preparan apuntes, preparan sus presentaciones en Power, el material audiovisual, según ellos estiman. Y ellos lo realizan frente a sus... Es una simulación, pero por la extensión le llamamos microlección, ¿ya? Y a partir de eso, por supuesto, les vamos grabando nosotros para que ellos se observen después. Y van viendo cuáles son sus muletillas, cuáles son las situaciones que los ponen incómodos dentro de la sala de clase, que no han sido capaces de conceptualizar, etcétera, o controlar. Los alumnos tienen que simular, los alumnos que están como alumnos tienen que simular que son estudiantes del colegio, excepto que se tienen papelitos, avioncitos y actúen como niños indomables, ¿cierto? Pero ellos no pueden demostrar más conocimiento que lo que podría insisto, en la simulación, que deberían demostrar los alumnos del sistema educativo, ¿ya? Y en general nos da resultados, porque muchas veces aprenden más en la simulación a conceptualizar, porque tienen mucha información y no la saben organizar. Sabemos que en cuarto año tenemos mucha información del ámbito de la especialidad, también de la parte pedagógica. Sin embargo, organizarla, distribuirla, ¿cierto? Priorizarla es el punto, ¿ya? Y entonces cada uno va presentando, se hace una distribución y tenemos dentro de esa carpeta que se llama microlecciones, las clases, el material que elaboraron sus compañeros, porque es obligación de que ellos tengan, eso sí que es requisito, más que obligación, de que tengan el material que han creado sus compañeros, los registros audiovisuales, etc. A partir de eso, avanzamos un poquito, bueno, plan y programa, la colección literaria. Ellos, aparte de lo que yo les entrego como documentos oficiales de la asignatura didáctica, aparecen también sugerencias que yo les voy dando de revisión bibliográfica, y ellos van buscando sitios donde ellos pueden buscar información, ¿cierto?, temas en concreto, y ellos van haciendo, siempre ellos tienen que presentar un ensayo a partir de no más allá de 3 páginas de sus lecturas,
Ellos tienen que hacer a lo menos 7 lecturas semestrales de algún tema. Yo les doy varias opciones y ellos van, ¿cierto?, seleccionando los temas de mayor interés. Y ahí van surgiendo los futuros investigadores, ¿cierto? Y ahí los empezamos a preparar, porque a mí me toca orientar el 80% de las tesis de cada uno. Así es nomás. Los recursos didácticos, ellos van creando, yo tengo varios ya con tantos años, va juntando guías, va teniendo registros de material, de sonido, un sinnúmero de cositas interesantes para ellos que les van sirviendo. Red de contenido, nos vamos a hacer red de contenido, mapas conceptuales de la priorización de los contenidos, de los conceptos claves, etc. Secuencia de clases, bueno, ahí están, ellos tienen el material de las clases que yo les voy dictando, dividido para una organización mejor en unidades dentro del programa de estudio. Y tienen siempre sus consideraciones finales. Yo no les digo, no los hago poner conclusiones, consideraciones finales, que es en función de, porque nada, ningún trabajo investigativo concluye para mí, pero queda abierta la puerta para otro. Son cuestiones mías nomás. Perdón. Ahora sí aparece una introducción y ellos cuentan en qué consiste este portafolio. Yo les digo que este no es el portafolio que estamos trabajando ahora, no es el virtual. Y entonces empieza a aparecer la descripción de lo que contiene el portafolio. Avanzamos, por favor. Y algo que yo siempre les pido a ellos, porque como los tomo en el 4º año, les pido que hagan un currículum personal de sus experiencias musicales y sus estudios. Entonces, esa parte no me la salto, pero por ningún motivo no la derivo a ninguna ayudante, eso lo reviso yo. O sea, siempre trato de revisar todo, pero de repente falta tiempo, pero esa parte no la pierdo porque me interesa conocer cuál es su formación musical, ¿cierto? Cómo llegaron a elegir la pedagogía en música. Aunque muchos de ellos ni siquiera habían elegido música, están estudiando pedagogía en música, lo que es muy novedoso. Bueno, ahí tenemos si volvemos a Olivia, una niña muy bonita, ella, muy buen músico y excelente alumna. Avanzamos. Y entonces ella hace su revisión, están preparando su currículum, ha pertenecido a distintas agrupaciones, etc. Avanzamos, porque sería muy extenso. Consideraciones finales, y ellos mencionan lo que ha sido para ellos trabajar este portafolio. Miramos algunas carpetas, por favor. Sí. No, me gustaría que viéramos la de los microlecciones. Espero que las tengan. ¿La de qué? Microlecciones. Bueno, vimos cualquiera de ellas, no sé cuál, nada más. Bueno, ahí está el informe nada más de los compañeros. Avanzamos. Música y sonido, medio ambiente sonoro, yo creo que es bastante conocido para nosotros. ¿En qué nivel están? El primero medio, ¿cierto? Y tienen el índice con lo que contiene este es el informe. Avanzamos. La introducción, como siempre, yo siempre les exijo hacer introducción, está todo índice, introducción, consideraciones finales, bibliografía, etc. Seguimos avanzando. No sé si ahí estaba la planificación, aprendizaje esperado, etc. Y viene la secuencia. Yo les pido que hagan su microlección, la diseñen con estas características porque es bastante flexible para adaptarla a cualquier modelo de planificación que ellos. Pero no es el tema de la planificación hoy día, solo para la estructura, la duración aproximada, inicio, desarrollo y finalización con las actividades, los métodos, las técnicas que ellos vayan utilizando, estrategias. En la parte de evaluación siempre les digo ya, tipo de evaluación, estrategia de evaluación, instrumento de evaluación, tienen que ponerlo todo, y cada vez que lo utilicen. ¿Ya? Entonces me dicen, no, pero profesora no estaba evaluando. ¿Cómo no estaba evaluando? Y ahí surge de nuevo la evaluación auténtica, ¿se fijan? Yo no soy especialista en evaluación, pero me gusta muchísimo. Entonces, porque es que no tiene sentido que haga clase didáctica en especialidad si no le estoy enseñando a evaluar a los alumnos. Y ellos tienen una asignatura didáctica centrada en la evaluación que es general, que incluso ustedes saben de otras carreras. Entonces, es distinto centrarlo ya en la especialidad
La mirada es muy distinta a la que tiene la gente que trabaja en historia y geografía, por ejemplo, o los alumnos de lenguaje, de español, ¿cierto? Que han ido cambiando los nombres de las carreras de pedagogía. Cerramos eso porque en realidad no quiero cansarlos, si lo que estoy cansando me avisan. Yo quería ver si tenían por ahí alguna guía, pero guías y apuntes, hacemos las cosas por separado. Un apunte puede ser más extenso, con información, siempre atractivo, y las guías son bastante más novedosas y van evaluando a partir de la guía. ¿Ya? Hay una guía, a ver, veamos, a ver si está tan bien hecha, porque eso no seleccioné. Bueno, ahí está muy saturada de información esa guía. Seguramente no quedó tan bien evaluada. Acá andamos. Arriba tiene para visualización. ¿Sí? Abajo. No. Ve allá, visualizar, ver. Ver acá, ahí. No, ya. Esto es así, pero lo puedes ampliar con los deditos. En todo caso hay información de qué era esa. Bueno, en todo caso, esa no es la mejor guía que yo había visto. 150 puede ser. Definamos los siguientes términos, aparece la información, ¿cierto? En este caso, tempo, ritmo. Ellos hacen una red de contenido, una secuencia de contenido, una priorización de contenido, según corresponde, según sea el tema. No es ninguna guía tan representativa de lo que a mí me parece bien excelente. ¿Ya? Cerramos. A ver, esa guía didáctica, la primera. Falta un poquito más. Aparece aquí un glosario, ¿cierto? Canto y movimiento, formas básicas del encuentro con la música. Ahí está un poquito más amigable la guía. ¿Avanzamos? Todavía tiene mucha información, en todo caso. ¿Sabías qué? Yo siempre les pido que pongan un espacio que entregue información complementaria. Síntesis o histórica de la canción, algo bien sucinto, y después algunas preguntas, análisis. Siempre le agregamos el ¿sabías qué? Entregar una información complementaria. Ese ¿sabías qué? Lo tienen todos. Lo tienen todos, esa es la obligación. Siempre hay un espacio de evaluación dentro de la guía, ¿ya? Donde puedan o escuchar y identificar, o bien cierto, responder de acuerdo a lo que vieron, observaron, etc. Eso es. Siempre con un glosario, siempre con un ¿sabías qué? Es una síntesis del tema que estamos abordando. Ahora, a propósito del Bicentenario, ¿ustedes saben quién es el personaje emblemático de la composición musical chilena? Yo también lo descubrí a partir de la maestra jardinera, de la educación básica, Vicente Bianchi. Entonces los hice hacer, podría haber traído unas guías muy bonitas. Entonces, en algunos casos, Pedro Neruda presenta a Vicente Bianchi, cuenta de las obras, cómo se hicieron amigos, etc. En otras, Vicente Bianchi, el que hace estas guías están bastante mejoradas con respecto a estas que estábamos en el primer curso de didáctica, y ahora están. Bueno, después les puedo enviar algunos por correo. ¿Ya? Ese total y que son nada mezquinos. Y pobre de ellos, porque eso me gusta, que sean muy generosos. Cerramos, por favor. Bueno, sí, vamos a ver si tienen recursos didácticos. Veamos el recurso didáctico. Cambian los nombres. No tiene nada para eso. Película. Síntesis de videos relacionados con la voz, con las cuerdas vocales, material audiovisual, en este caso descarga de folclore, videos. A ver, tenemos algunos videos didácticos, fonomimia, músico callejero, claro, la geometría del sonido, del tango, clases de tango, todo lo que ellos puedan buscar que les vaya a servir el día de mañana para realizar clases. En esta primera etapa ellos compilan. En la segunda etapa, y en esta etapa en que estamos actualmente, en cuarto año, pero están en didáctica 3. Estos son resultados de didáctica 3. Y a partir de eso
¿cierto? Ellos después clasifican. Ahora estamos en esta etapa.